Me senté en esa silla de plástico del pasillo, frente a la puerta cerrada de la sala de conferencias, escuchando voces amortiguadas que decidían el futuro de un proyecto al que le había dedicado los últimos 16 años de mi vida. La puerta de vidrio esmerilado dejaba pasar sombras de gente moviéndose, gesticulando, tomando decisiones. Dentro estaban todos, la directora regional, los coordinadores de cada área, hasta el muchacho nuevo de sistemas que apenas llevaba 3 meses. Todos menos yo. Doctora Mendoza, mejor espere aquí. La reunión es solo para el equipo directivo actual, me había dicho Carla, mi antigua asistente, con esa voz incómoda de quien sabe que está cometiendo una injusticia pero no tiene el valor de detenerla. Carla, a quien yo misma había capacitado cuando llegó como pasante hace 8 años, ahora era coordinadora de operaciones y me miraba como si yo fuera un mueble viejo que hay que mover con cuidado para no romperlo. Me quedé ahí sentada, con mi portafolio de cuero gastado sobre las piernas, el mismo que había cargado a cientos de comunidades rurales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Dentro llevaba mi laptop con todos los datos del proyecto de educación rural que había diseñado desde cero, las fotografías de las escuelas que habíamos construido, los testimonios de las maestras que habíamos capacitado. Todo lo que necesitaban saber para tomar decisiones correctas estaba en mis manos, pero aparentemente ya no necesitaban mis manos. 64 años cumplí el mes pasado. 64 años de vida, 37 trabajando en educación comunitaria, 16 años específicamente en este proyecto de alfabetización en comunidades indígenas. Pero para la nueva directora regional, Mónica Salazar, una mujer de 42 años con maestría en administración pública de una universidad en Estados Unidos, yo era simplemente la generación anterior. Lo había escuchado decir en una conversación que creyó privada, necesitamos sangre nueva, perspectivas frescas. La doctora Mendoza hizo mucho en su tiempo, pero su tiempo ya pasó. El ruido de una silla arrastrándose dentro de la sala me sacó de mis pensamientos. Alguien se reía. Reconocí la risa de Roberto Fuentes, el nuevo subdirector de proyectos, un hombre de 38 años que había llegado hacía un año con un currículum impresionante pero sin un solo día de experiencia real en campo. Hombre de PowerPoint y reuniones en oficinas con aire acondicionado, que nunca había caminado 4 horas bajo el sol para llegar a una comunidad sin caminos pavimentados. Miré mi reloj. Las 11:15 de la mañana. Llevaba 45 minutos esperando en ese pasillo del tercer piso del edificio de la Secretaría de Educación en Ciudad de México, viendo pasar a secretarias que me saludaban con lástima, a colegas que bajaban la mirada avergonzados. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos sabían que me estaban dejando fuera. Nadie decía nada. Se me hizo un nudo en la garganta como cable de acero apretándose. No lloré. Las mujeres de mi generación aprendimos a no llorar en público, a guardar la dignidad aunque por dentro se nos esté desmoronando el mundo. Pero ese nudo estaba ahí, creciendo con cada minuto que pasaba, con cada risa que se escuchaba del otro lado de esa puerta que me separaba de lo que yo misma había construido. ¿En qué momento exacto me volví invisible? ¿Fue cuando cumplí 60? ¿Cuando mis manos empezaron a mostrar manchas de la edad? ¿Cuándo dejé de entender los nuevos términos en inglés que todos usaban en las reuniones? ¿O fue simplemente cuando llegó Mónica Salazar con su traje sastre elegante y su discurso de transformación digital y nuevos paradigmas educativos? El estómago se me revolvió como si hubiera tragado vidrio molido. Era la misma sensación que tuve hace 12 años cuando me dijeron que mi esposo había muerto en ese accidente en la carretera México-Puebla. La misma sensación de que algo que era tuyo, que formaba parte esencial de tu vida, te está siendo arrebatado y no puedes hacer nada para evitarlo. Cerré los ojos y respiré hondo, como me enseñó mi madre. Teresa, me decía, una mujer fuerte no es la que no se cae, es la que se levanta cada vez que la tumban. Mi madre, que se quedó viuda a los 52 años y sacó adelante a 5 hijos vendiendo tamales en el mercado de Tlaxiaco. Mi madre,
que nunca fue a la universidad pero que me enseñó más sobre dignidad que cualquier libro académico. La puerta se abrió. Salió primero Roberto, con su camisa blanca impecable y su iPad bajo el brazo. Me vio, me sonrió con esa sonrisa incómoda de quien sabe que acaba de participar en algo injusto, y pasó de largo. Después salió Carla, luego los demás. Todos pasando frente a mí como si yo fuera un fantasma. Como si 3 décadas de trabajo pudieran borrarse con una simple exclusión. Mónica Salazar fue la última en salir. Se detuvo frente a mí, con su portafolio de marca cara y sus tacones que resonaban con autoridad en cada paso. Doctora Mendoza, me dijo con voz profesional pero fría, lamento que no haya podido participar en la reunión. Pero ya tomamos las decisiones necesarias sobre el futuro del proyecto. No pregunté qué decisiones. No protesté. No supliqué que me explicaran. Solo me levanté de esa silla de plástico, tomé mi portafolio gastado, y caminé hacia el elevador con la cabeza en alto. Las manos me temblaron igual que cuando me dieron la noticia del cáncer que había sobrevivido hace 5 años, pero nadie lo notó porque las mantuve firmes sobre mi portafolio. Cuando las puertas del elevador se cerraron, me permití exhalar todo el aire que había estado conteniendo. Pero no me permití llorar. Todavía no. Algo que Mónica y los demás no sabían, algo que yo había guardado en silencio durante meses, era que mi trabajo había sido evaluado por un comité internacional. Algo que cambiaría todo. Pero en ese momento, mientras bajaba esos 3 pisos en silencio, lo único que sentía era el peso del rechazo, la soledad de quien fue fundamental pero ahora es prescindible. Los días siguientes a aquella reunión fueron extraños. Seguí llegando a la oficina cada mañana a las 7:30, como había hecho durante 16 años, pero algo había cambiado en la forma en que todos me miraban. O mejor dicho, en la forma en que evitaban mirarme. Carla ya no pasaba por mi escritorio para preguntarme sobre los reportes mensuales de las comunidades. Roberto organizaba reuniones de seguimiento sin incluirme en los correos. Incluso las secretarias, que siempre me saludaban con cariño, ahora bajaban la mirada cuando me cruzaba con ellas en los pasillos. Mi escritorio seguía en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana del 4º piso desde donde se veía la torre de oficinas del otro lado de Insurgentes. Pero ahora ese escritorio parecía una isla. La gente pasaba a mi alrededor como agua que rodea una piedra, sin tocarme, sin involucrarme. El martes por la mañana, mientras revisaba los reportes de alfabetización de las comunidades de la Sierra Mixe, escuché voces en la sala de juntas. Reconocí la voz de Mónica dando instrucciones sobre la nueva fase del proyecto. Mi proyecto. El que yo había diseñado en el 2008 después de 6 meses viviendo en comunidades rurales, durmiendo en petates, comiendo lo que las familias compartían conmigo. Me levanté de mi silla y caminé hacia la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Adentro estaban Mónica, Roberto, Carla y 3 personas más del equipo. Sobre la mesa reconocí mis carpetas azules, las que contenían toda la metodología de trabajo comunitario que había desarrollado. El enfoque de la doctora Mendoza es muy antropológico, escuché decir a Roberto. Necesitamos algo más medible, más cuantificable. Indicadores que podamos presentar a los donantes internacionales. Exacto, respondió Mónica. Tenemos que modernizar todo esto. Menos historias de vida, más datos duros. Di un paso hacia atrás. No entré. No interrumpí. Simplemente regresé a mi escritorio, me senté frente a mi computadora y seguí trabajando en silencio. Pero el pecho se me cerró como si alguien me hubiera puesto una prensa. Era como ver a alguien desmantelar tu casa ladrillo por ladrillo mientras tú miras sin poder hacer nada. El jueves recibí un correo de Recursos Humanos. Estimada doctora Mendoza, decía el mensaje con esa cordialidad institucional que oculta puñales, le informamos que su contrato será reestructurado a partir del próximo mes.
en lugar de coordinadora de proyectos, pasará a ser asesora externa con medio tiempo. Leí el correo 3 veces. Medio tiempo. Asesora externa. Palabras bonitas para decir que ya no me querían ahí de tiempo completo. Que me estaban empujando suavemente hacia la puerta de salida. Le di vueltas al problema toda la noche, como cuando un motor falla y no sabes por dónde buscarle la falla. En 37 años trabajando en educación había enfrentado muchas cosas, presupuestos recortados, cambios de gobierno, proyectos cancelados. Pero nunca había sentido esta exclusión tan sistemática, tan deliberada. El viernes por la mañana llegué más temprano de lo usual. Quería terminar un informe sobre el impacto del programa de alfabetización en mujeres indígenas mayores de 40 años. Datos que había recopilado durante 5 años, historias de mujeres que aprendieron a leer a los 50, a los 60 años. Mujeres como doña Rufina en San Juan Mixtepec, que lloró de alegría cuando pudo leer por primera vez el nombre de su nieto en el acta de nacimiento. Mientras escribía, Mónica pasó frente a mi escritorio. Se detuvo. Doctora Mendoza, me dijo con esa voz que fingía cortesía, no necesita terminar ese informe. Ya tenemos a alguien más trabajando en la sistematización de datos. No respondí de inmediato. Solo levanté la vista de mi computadora y la miré directamente a los ojos. Ella desvió la mirada primero. Entiendo, fue lo único que dije. Pero no entendía nada. O tal vez entendía demasiado. Entendía que para ella yo era simplemente un obstáculo generacional. Alguien que había hecho cosas importantes en el pasado pero que ahora estorbaba en el camino de la innovación y la transformación digital. Esa noche, en mi departamento de la Colonia del Valle, me senté en el sillón donde solía leer con mi esposo. El silencio de la casa vacía se sentía más pesado que nunca. Tomé mi taza de té de manzanilla, la misma taza despostillada que había comprado en Oaxaca hace 20 años, y me permití pensar en algo que había mantenido guardado. 3 meses atrás había recibido un correo del Comité de Educación de la UNESCO. Habían estado evaluando proyectos de alfabetización en América Latina y el mío había llamado su atención. Me pedían documentación adicional, testimonios, evidencia del impacto a largo plazo. No se lo había dicho a nadie en la oficina. Era mi trabajo, mi esfuerzo, y en ese momento no me pareció necesario presumirlo. Ahora, sentada en mi sala con el té enfriándose en mis manos, me preguntaba si debía hacer algo con esa información. O si simplemente debía aceptar que mi tiempo había terminado, como todos parecían pensar. Las manos me temblaron ligeramente al sostener la taza. No de miedo. De algo más profundo. De rabia contenida mezclada con tristeza. De impotencia ante la injusticia de ser borrada de la historia que tú misma escribiste. Pero en todos estos años había aprendido algo importante: las batallas no siempre se ganan gritando. A veces se ganan en silencio, haciendo bien tu trabajo mientras otros creen que ya no importas. Me levanté, lavé mi taza, y me fui a dormir. Mañana sería otro día de ser invisible. Pero algo dentro de mí sabía que esta historia todavía no terminaba. No pude dormir bien esa noche. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo de mi recámara, recordando cómo había llegado hasta aquí. Como una niña de Tlaxiaco, Oaxaca, hija de una vendedora de tamales y un campesino que murió cuando yo tenía 12 años, había terminado coordinando proyectos educativos reconocidos internacionalmente. Mi madre me decía siempre: Teresa, la educación es lo único que nadie te puede quitar. Ella nunca aprendió a leer bien, apenas podía firmar su nombre con letras temblorosas, pero se partió el lomo para que yo pudiera ir a la escuela. Mientras mis hermanos trabajaban en el campo o ayudaban en el mercado, yo iba a clases con mis cuadernos forrados con papel de estraza y mis lápices gastados hasta que dolían los dedos de tanto sacarles punta. A los 16 años me gané una beca para estudiar en la Normal de Oaxaca.
Recuerdo el día que llegó la carta. Mi madre la leyó una vecina, porque ella no podía, y cuando supimos la noticia, mi madre lloró tanto que pensé que algo malo había pasado. «Mija», me dijo abrazándome con sus manos callosas de tanto hacer masa, «vas a ser maestra. Vas a enseñarle a otras niñas como tú». Y eso hice. Me gradué en 1983 como profesora de educación primaria. Mi primer trabajo fue en una escuela rural en la Sierra Norte de Oaxaca, en una comunidad tan alejada que había que caminar 3 horas desde el último pueblo con carretera. Vivía en un cuarto que me prestó la familia de uno de mis alumnos, dormía en un petate, me bañaba con agua fría que traían de un manantial. Tenía 23 años y pesaba apenas 48 kilos porque la comida era poca y el trabajo era mucho. Pero amaba lo que hacía. Ver a esos niños aprender a leer, ver sus ojos brillar cuando entendían algo nuevo, ver a las madres acercarse tímidamente a pedirme que también les enseñara a ellas. Eso valía más que cualquier comodidad. En 1989 conocí a Miguel, un ingeniero agrónomo que trabajaba en proyectos de desarrollo rural. Nos casamos en 1991 en una ceremonia sencilla en la iglesia de mi pueblo. Él entendía mi pasión por la educación comunitaria, me apoyaba cuando tenía que irme semanas enteras a campo. «Ve a cambiar el mundo, mi amor», me decía cada vez que yo empacaba mi mochila con libretas y marcadores. «Yo te espero aquí». No tuvimos hijos. Lo intentamos durante años, pero no se dio. Al principio me dolió mucho, pero después entendí que tal vez mi maternidad iba por otro camino. Las miles de niñas y niños a quienes les enseñé a leer se convirtieron en mis hijos. Las maestras rurales que capacité se convirtieron en mis hijas. En el 2002 obtuve mi doctorado en educación por la UNAM. Miguel me acompañó a la ceremonia de graduación con un ramo de flores silvestres que cortó él mismo en el campo. «Doctora Mendoza», me dijo con orgullo, «suena bien, ¿verdad?». Tenía 42 años y sentía que apenas estaba empezando. 3 años después, Miguel murió en ese accidente. Un camión sin frenos en la carretera México-Puebla. Me avisaron un martes por la tarde. Yo estaba en una reunión cuando sonó mi celular. El mundo se detuvo. Se me aflojaron las piernas igual que cuando me dijeron que mi madre había muerto, y tuve que agarrarme del escritorio para no caerme. Los siguientes meses fueron de niebla. Trabajaba en automático, sonreía cuando debía sonreír, asentía en las reuniones, pero por dentro estaba vacía. El trabajo se convirtió en mi salvación. Las comunidades rurales, los proyectos educativos, las maestras que dependían de mis capacitaciones. Ellos me mantuvieron viva cuando yo solo quería rendirme. En el 2008 diseñé el proyecto de alfabetización para mujeres indígenas adultas. Fue después de una visita a Santa María Yaviche, en la Sierra de Oaxaca. Conocí a doña Rufina, una mujer de 63 años que lloraba porque no podía leer las cartas que su hijo le mandaba desde Estados Unidos. «Tengo que pedirle a mi nuera que me las lea», me dijo avergonzada, «y sé que ella no me lee todo lo que mi hijo escribe». Esa noche, en el cuarto donde me hospedaba, diseñé las primeras líneas del proyecto. Metodología específica para mujeres adultas, respeto a sus tiempos y ritmos, contenidos conectados con su vida real. Nada de planas aburridas o lecturas infantiles. Textos sobre sus derechos, sobre salud, sobre cómo llenar formularios oficiales. Los primeros 2 años fueron duros. Conseguir financiamiento, convencer a las autoridades, capacitar a las maestras. Pero funcionó. En 5 años alfabetizamos a más de 3,000 mujeres en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Mujeres como doña Rufina, que a los 65 años aprendió a leer y escribió su primera carta a su hijo con letra temblorosa pero con el corazón completo. Cada una de esas historias estaba documentada en mi portafolio. Cada testimonio, cada fotografía, cada carta que esas mujeres escribieron después de aprender.
Todo el trabajo de 16 años condensado en archivos que ahora Mónica y Roberto consideraban muy antropológicos y poco cuantificables. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana. No tenía caso seguir intentando dormir. Me preparé un café en la cafetera vieja que Miguel me regaló en nuestro aniversario número 10, me senté junto a la ventana de la cocina y vi amanecer sobre la ciudad. En todos estos años trabajando en educación comunitaria había aprendido que los cambios verdaderos no hacen ruido. No aparecen en los titulares ni en las presentaciones con gráficas bonitas. Los cambios verdaderos están en una mujer de 60 años que puede leer por primera vez el nombre de su nieto. En una niña que decide seguir estudiando porque vio que su maestra también salió de la pobreza. En una comunidad que entiende que la educación no es un privilegio sino un derecho. Pero todo eso, aparentemente, ya no importaba. Lo que importaba ahora eran los indicadores medibles y los datos duros. Números en hojas de cálculo que pueden impresionar a donantes pero que no capturan el brillo en los ojos de una mujer que lee su primera palabra. Tomé mi celular y abrí el correo que había guardado desde hace 3 meses. El correo del Comité de Educación de la UNESCO. Estimada doctora Mendoza, su proyecto ha sido seleccionado como finalista para el Premio Internacional de Alfabetización 2024. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera sabía si ganaría. Pero ese correo representaba algo que Mónica, Roberto y los demás no entendían: el reconocimiento no viene de títulos bonitos o de cargos importantes. Viene del impacto real en vidas reales. Terminé mi café, me bañé, me puse mi blusa azul marino que siempre me daba seguridad, y salí rumbo a la oficina. Hoy sería otro día de ser invisible. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Y ese conocimiento me daba una calma extraña. La dignidad, pensé mientras esperaba el camión en la esquina, no se mendiga. Se lleva por dentro, callada, firme, aunque todos crean que ya no la tienes. El lunes por la mañana llegué a la oficina y encontré mi escritorio movido. No mucho, apenas unos metros hacia atrás, pero lo suficiente para que ya no estuviera junto a la ventana. En su lugar habían puesto el escritorio de Daniela, una coordinadora joven de 29 años que acababa de ser contratada. Disculpe, doctora Mendoza, me dijo la chica de recursos humanos con voz incómoda, es que necesitamos reorganizar los espacios. Daniela va a estar coordinando las nuevas capacitaciones digitales y necesita estar cerca de la ventana por la luz natural para las videollamadas. No dije nada. Solo tomé mis cosas, mis fotografías enmarcadas de las comunidades, mi taza despostillada de Oaxaca, mis carpetas, y las llevé al nuevo escritorio. Uno más pequeño, arrinconado junto al archivero metálico, donde la luz fluorescente parpadeaba todo el día dándome dolores de cabeza. Daniela se instaló en mi antiguo lugar. La vi acomodar su laptop nueva, su mouse inalámbrico, su planta suculenta en maceta de diseño. Ni siquiera me miró. Para ella yo era simplemente parte del mobiliario viejo que había que reubicar. Esa misma tarde hubo una reunión de equipo estratégico en la sala principal. Vi el calendario en la computadora, la convocatoria que llegó a todos los correos menos al mío. Mónica, Roberto, Carla, Daniela y 5 personas más. Todos encerrados durante 2 horas discutiendo el futuro del proyecto que yo había creado. Cuando salieron, escuché a Roberto decir en voz alta: necesitamos dejar atrás los métodos tradicionales. Es momento de innovar completamente. Métodos tradicionales. Así llamaba a 16 años de trabajo en campo, a miles de horas compartiendo con comunidades, a la metodología que había funcionado para alfabetizar a más de 3.000 mujeres. Métodos tradicionales. El miércoles recibí otro correo de recursos humanos. Estimada doctora Mendoza, le informamos que su acceso al sistema de gestión de proyectos será limitado a consulta. Ya no tendrá permisos de edición ni de carga de nuevos documentos. Firmaba, Departamento de Tecnología.
Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Sin acceso de edición. Básicamente me estaban sacando del sistema, borrándome digitalmente del proyecto que yo misma había diseñado desde cero. Cada módulo de capacitación, cada formato de evaluación, cada guía metodológica que estaba en ese sistema había sido creada por mí. Y ahora ya no podía ni siquiera modificar un documento. Le di vueltas al problema como cuando tratas de entender por qué una estudiante brillante de repente abandona la escuela. Sabía que había razones ocultas, motivos que nadie iba a decir en voz alta. Mónica quería adueñarse completamente del proyecto, ponerle su sello, presentarlo como si fuera creación suya. Y para eso necesitaba que yo desapareciera. El jueves por la mañana, mientras tomaba café en la pequeña cocina de la oficina, entró Carla. Mi antigua asistente, a quien yo había capacitado pacientemente durante años, enseñándole cada detalle del trabajo comunitario. Doctora, me dijo en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie escuchara, quiero que sepa que esto no es justo. Usted no merece que la traten así. La miré a los ojos. Tenía lágrimas contenidas, pero no se atrevía a dejarlas salir. ¿Y por qué no dices algo en las reuniones?, le pregunté con voz tranquila. Bajó la mirada. Porque tengo 2 hijos, doctora. Necesito este trabajo. No puedo arriesgarme a que Mónica me vea como problemática. Asentí. Entendía perfectamente. En todos estos años había visto cómo el miedo al despido callaba a personas buenas, cómo la necesidad de conservar el empleo convertía a aliados en espectadores silenciosos de injusticias. No te preocupes, Carla, le dije tocándole suavemente el hombro. Haz lo que tengas que hacer para cuidar a tu familia. Ella se fue con los ojos húmedos. Yo me quedé ahí, con mi café ya frío en la taza despostillada, sintiendo como el estómago se me revolvía como si hubiera tragado vidrio molido. Esa tarde, Roberto pasó junto a mi escritorio cargando una caja con materiales. Reconocí mis carpetas azules, las que contenían toda la metodología original del proyecto. Las llevaba a su oficina. Disculpe, Roberto, lo detuve, ¿puedo saber por qué se lleva esos documentos? Se detuvo, me miró con esa expresión de fastidio mal disimulado. Vamos a digitalizar todo, doctora Mendoza. Necesitamos modernizar la información. Ya sabe, formatos más actuales, lenguaje más contemporáneo. Esos documentos son resultado de años de trabajo de campo, le dije manteniendo la calma. Cada metodología fue probada y ajustada directamente con las comunidades. Exacto, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por eso necesitamos actualizarlos. Las comunidades de ahora no son las mismas de hace 10 años. Necesitan enfoques más modernos. Se fue con mis carpetas. Yo me quedé sentada en mi escritorio arrinconado, con las manos temblando ligeramente sobre el teclado. No de miedo. De rabia contenida. De impotencia ante el despojo sistemático de mi propio trabajo. El viernes recibí la llamada que estaba esperando pero que no quería recibir. Era de la oficina del director general. Doctora Mendoza, el director quiere verla el lunes a las 9 de la mañana. Por favor, confirme su asistencia. No necesitaba ser adivina para saber de qué se trataba. Iban a formalizarme el cambio de contrato, a ofrecerme la salida, voluntaria, con algún tipo de compensación simbólica. 37 años de carrera reducidos a una reunión de media hora donde me agradecerían por los servicios prestados y me mostrarían la puerta de salida. Esa noche, en mi departamento, me senté frente a la computadora y abrí el archivo con toda la documentación que le había enviado al comité de la UNESCO 3 meses atrás. Testimonios en video de las mujeres alfabetizadas, fotografías del antes y después, datos de seguimiento a 5 años, análisis de impacto social. Todo estaba ahí, organizado, documentado, probado.
También abrí el último correo que había recibido de ellos hacía 2 semanas. Estimada doctora Mendoza, nos complace informarle que su proyecto ha sido seleccionado como uno de los 3 finalistas para el Premio Internacional de Alfabetización UNESCO Confucio 2024. La ceremonia de premiación será el 8 de septiembre en París. Le solicitamos confirmar su asistencia. No había confirmado todavía. No le había dicho a nadie. Ni siquiera sabía si iba a ganar. Pero ese correo representaba algo que Mónica, Roberto y todos los demás no podían entender. El reconocimiento verdadero no viene de arriba hacia abajo dentro de una institución. Viene de afuera, del impacto real que tu trabajo tiene en el mundo. Cerré la computadora y me preparé un té de tila. Las manos ya no me temblaban. Había tomado una decisión. El lunes iría a esa reunión con el director. Escucharía lo que tuvieran que decirme. Y después haría lo que tenía que hacer. En todos estos años había aprendido algo fundamental: la dignidad no se defiende gritando o peleando. Se defiende haciendo tu trabajo con excelencia, dejando que los resultados hablen por ti, y teniendo la paciencia de esperar a que la verdad salga a la luz. No protesté. No hice escándalo. No me quejé con nadie. Simplemente seguí adelante en silencio, haciendo lo que siempre había hecho, dar lo mejor de mí. Porque sabía algo que ellos no sabían. Y ese conocimiento me daba una calma profunda en medio de la tormenta. El lunes llegué a la oficina a las 8:30 de la mañana. Media hora antes de mi cita con el director general. Me había puesto mi traje sastre gris, el que usaba para presentaciones importantes, y mi collar de plata oaxaqueña que Miguel me regaló en nuestro último aniversario. Necesitaba sentirme fuerte, recordar quién era yo más allá de lo que estas paredes decían de mí. La secretaria del director, una mujer de unos 50 años que me conocía desde hacía años, me miró con lástima cuando llegué. Doctora Mendoza, pase por favor. El director la está esperando, pero... Se detuvo, dudando si continuar. ¿Pero qué, Lupita? Pero no está solo. La directora Salazar también está en la reunión. El estómago se me hizo un nudo. Por supuesto que Mónica estaría ahí. Esto no era una simple reunión de cambio de contrato. Era algo más. Toqué la puerta y entré. El director, Enrique Villaseñor, un hombre de 62 años con quien había trabajado en varios proyectos hace más de una década, estaba sentado detrás de su escritorio. Mónica estaba en una de las sillas frente a él, con su tablet y una carpeta de documentos. No me miró cuando entré. Doctora Mendoza, tome asiento por favor, dijo el director con voz formal, sin la calidez con la que normalmente me trataba. Me senté en la silla junto a Mónica. El silencio duró varios segundos que se sintieron eternos. Teresa, comenzó el director usando mi nombre de pila pero con un tono que anunciaba malas noticias, la hemos llamado porque necesitamos hablar sobre su situación laboral y sobre el futuro del proyecto de alfabetización. Entiendo, dije simplemente. Como usted sabe, continuó, la institución está atravesando por un proceso de reestructuración. Necesitamos perfiles más alineados con las nuevas estrategias digitales y con las demandas de los organismos financiadores internacionales. Mónica intervino, con su voz profesional que ocultaba cuchillos: el proyecto de alfabetización necesita una renovación completa. Los métodos actuales, aunque valiosos en su momento, ya no responden a los estándares de medición que nos exigen nuestros socios internacionales. Los métodos actuales, repetí lentamente, son los que han alfabetizado exitosamente a más de 3.000 mujeres en los últimos 16 años. Precisamente, respondió Mónica sin inmutarse. 16 años. Es mucho tiempo con el mismo enfoque. Necesitamos innovación, nuevas metodologías basadas en evidencia cuantitativa, no solo en testimonios anecdóticos. Testimonios anecdóticos.
Así llamaba a las historias de vida de mujeres que aprendieron a leer a los 50, 60 años. A las cartas que escribieron a sus hijos. A las transformaciones reales de comunidades enteras. El director carraspeó incómodo. Teresa, lo que queremos proponerte es una salida digna. Reconocemos tus años de servicio, tu dedicación. Estamos preparados para ofrecerte una compensación económica adicional si aceptas la terminación voluntaria de tu contrato. Podrías jubilarte con todos los beneficios, dedicarte a otras cosas, descansar después de tantos años de trabajo. Ahí estaba. La palabra que había estado esperando, jubilación. La forma elegante de decir, ya no te necesitamos, ya estorbas, vete con dignidad antes de que te saquemos sin ella. ¿Y el proyecto? Pregunté con voz tranquila aunque el pecho se me estaba cerrando como si alguien me hubiera puesto una prensa. El proyecto continuará, dijo Mónica con rapidez. Bajo nueva coordinación, con enfoque renovado. Ya tenemos un equipo trabajando en la reformulación completa de la metodología. Un equipo que nunca ha pisado una comunidad rural, no pude evitar preguntar. Un equipo con formación en pedagogía digital y en gestión de proyectos con enfoque de resultados, respondió Mónica con frialdad. Doctora Mendoza, con todo respeto, el mundo cambió. Ya no basta con buenas intenciones y trabajo comunitario bonito. Necesitamos resultados medibles, indicadores claros, reportes que satisfagan a los donantes. El silencio que siguió fue denso. El director miraba sus manos, incómodo. Mónica me miraba directamente, esperando mi respuesta, mi rendición. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Como me enseñó mi madre cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté finalmente. 1 semana, respondió el director, aliviado de que no hubiera hecho un escándalo. Piénsalo con calma, Teresa. A tu edad, después de tantos años, mereces descansar. A mi edad. Esas palabras otra vez. Como si los 64 años me convirtieran automáticamente en inútil, en obsoleta, en alguien que ya cumplió su ciclo y debe hacerse a un lado. Me levanté de la silla. Las piernas me temblaron ligeramente, pero logré mantenerme firme. Les daré una respuesta el viernes, dije con voz clara. Salí de esa oficina sin estrechar manos, sin falsas sonrisas, sin fingir que todo estaba bien. Caminé por el pasillo hacia mi escritorio arrinconado sintiendo las miradas de todos los que sabían, de todos los que habían sido testigos silenciosos de mi exclusión sistemática. Cuando llegué a mi escritorio, vi que habían puesto una caja de cartón sobre mi silla. Una caja vacía. El mensaje era claro: empieza a empacar tus cosas. Me senté, encendí mi computadora y abrí mi correo electrónico. Ahí estaba, el mensaje que había recibido el viernes por la tarde y que no había abierto hasta ahora. Estimada doctora Teresa Mendoza, en nombre del Comité de Educación de la UNESCO, es un honor informarle que su proyecto, Alfabetización Transformadora, Mujeres Indígenas Construyendo Futuro, ha sido seleccionado como ganador del Premio Internacional de Alfabetización UNESCO Confucio 2024. Leí el correo completo 3 veces. Ganador. No finalista. Ganador. De 147 proyectos presentados de 52 países, el mío había sido elegido. La ceremonia de premiación sería el 8 de septiembre en la sede de la UNESCO en París. Me solicitaban confirmar asistencia y preparar un discurso de aceptación de no más de 10 minutos. Las manos me temblaron mientras sostenía el mouse. Pero esta vez no era de miedo ni de rabia. Era algo diferente. Era la confirmación de que el trabajo bien hecho, el trabajo con alma, tarde o temprano encuentra su reconocimiento. No del jefe inmediato ni de la directora nueva con sus gráficas bonitas. Del mundo. De quienes realmente entienden el valor de transformar vidas.
Cerré el correo sin responder todavía. No era el momento. Todavía tenía 4 días para tomar decisiones. Me quedé ahí sentada, mirando por la ventana que ya no era mía, la caja vacía a mi lado esperando que empezara a llenarla con mis fotografías y mis carpetas. Pensé en mi madre, en cómo enfrentó la viudez sin derrumbarse. Pensé en Miguel, en cómo me apoyó siempre para que persiguiera mis sueños. Pensé en doña Rufina y en las miles de mujeres que aprendieron a leer gracias a un proyecto que ahora llamaban obsoleto. Y tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Pero todavía no era momento de ejecutarla. Primero necesitaba dejar que Mónica y el director creyeran que habían ganado. ¿Qué pensarán que yo era solo una mujer mayor cansada que aceptaría su jubilación y se iría en silencio? La verdad es que el silencio puede ser el arma más poderosa cuando sabes usarlo correctamente. Los siguientes días fueron extraños. Seguí llegando a la oficina, sentándome en mi escritorio arrinconado, trabajando en silencio mientras todos esperaban mi rendición. La caja de cartón seguía ahí, junto a mi silla, como un recordatorio constante de que mi tiempo se acababa. Mónica pasaba frente a mi escritorio varias veces al día. Nunca me miraba directamente, pero yo sentía su satisfacción. Creía que había ganado. Que finalmente me había sacado del camino. El martes por la tarde, mientras revisaba viejos archivos en mi computadora, encontré una carpeta que no había abierto en años. Se llamaba Testimonios 2015 a 2020. Eran videos que había grabado en las comunidades durante las graduaciones de alfabetización. Mujeres llorando de felicidad al recibir sus certificados. Familias enteras celebrando. Nietos leyéndole cartas a sus abuelas que ahora podían responderlas por escrito. Abrí uno al azar. Era doña Esperanza, de San Mateo Peñasco, una mujer de 58 años que aprendió a leer en 9 meses. En el video sostenía su certificado con manos temblorosas y decía: «Toda mi vida creí que era tonta porque no sabía leer. Mis hijos a veces se burlaban de mí. Pero la maestra Teresa me enseñó que nunca es tarde. Ahora puedo leer las recetas de medicina de mis nietos, puedo llenar papeles del gobierno, puedo escribir cartas. Ya no necesito que nadie me ayude». El nudo en la garganta regresó. Testimonios anecdóticos, los había llamado Mónica. Como si el cambio en la vida de una persona no valiera nada si no podías ponerlo en una gráfica de Excel. El miércoles recibí una llamada inesperada. Era de la oficina de la UNESCO en México. Doctora Mendoza, la llamamos para coordinar algunos detalles sobre su viaje a París. La ceremonia de premiación será transmitida en vivo internacionalmente. También habrá una rueda de prensa posterior donde se espera que usted hable sobre la metodología de su proyecto. Entiendo, respondí manteniendo la voz baja. Estaba en mi escritorio y no quería que nadie escuchara. Además, continuó la voz al teléfono, la Secretaría de Educación de México recibirá una notificación oficial sobre el premio. Es protocolo informar a la institución de origen del proyecto ganador. Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo enviarán esa notificación? Mañana jueves. Es parte del proceso formal. El director general de su institución será contactado directamente por el representante de UNESCO en México. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mañana. Mónica y el director se enterarían mañana de que el proyecto que consideraban obsoleto acababa de ganar un premio internacional. El proyecto que querían desmantelar y reformular completamente había sido reconocido como uno de los mejores del mundo. Esa noche, en mi departamento, me senté a escribir mi carta de respuesta a la propuesta del director. La fecha límite era el viernes, pero yo sabía que todo cambiaría el jueves cuando llegara la notificación de la UNESCO. Escribí despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Estimado director Villaseñor,
En respuesta a su propuesta del lunes 2 de septiembre, me permito informarle mi decisión. Acepto la modificación de mi contrato a medio tiempo como asesora externa, pero con una condición: mantendré la supervisión metodológica del proyecto de alfabetización para mujeres indígenas. Mi experiencia de 16 años en campo y mi conocimiento profundo de las comunidades son invaluables para garantizar que cualquier actualización del proyecto mantenga su esencia y su efectividad. Releí la carta varias veces. Era firme pero respetuosa. No mencionaba el premio de la UNESCO. Dejaba que ellos se enteraran por canales oficiales. Quería ver sus caras cuando supieran que el proyecto que consideraban anticuado acababa de recibir reconocimiento internacional. El jueves llegué a la oficina a mi hora habitual. El ambiente estaba tranquilo, rutinario. Nadie sabía que ese día todo iba a cambiar. A las 11 de la mañana, vi al director Villaseñor salir de su oficina caminando rápido hacia la sala de juntas. Detrás de él iba Mónica con expresión confundida. 5 minutos después, la secretaria Lupita prácticamente corrió hacia la sala con unos documentos en la mano. Me quedé en mi escritorio, fingiendo concentración en mi computadora, pero con todos los sentidos alertas. Algo estaba pasando. Media hora después, Lupita salió de la sala de juntas. Cuando pasó frente a mi escritorio, se detuvo. Doctora Mendoza, me dijo en voz baja pero con emoción contenida, acaba de llegar una notificación oficial de la UNESCO. Su proyecto ganó un premio internacional. El director y la directora Salazar están en shock. No fingí sorpresa. Solo asentí ligeramente. Gracias por informarme, Lupita. Los siguientes 15 minutos fueron de un silencio tenso en toda la oficina. Todos sabían que algo importante había pasado, pero nadie sabía exactamente qué. Finalmente, la puerta de la sala de juntas se abrió. Salió primero el director, con una expresión que mezclaba sorpresa y vergüenza. Detrás venía Mónica, con el rostro pálido, sosteniendo unos documentos con el logo de la UNESCO. El director caminó directamente hacia mi escritorio. Todos en la oficina dejaron de trabajar y miraron. Doctora Mendoza, dijo con voz formal pero temblorosa, ¿podemos hablar en mi oficina? Por favor. Me levanté con calma, tomé mi portafolio, y lo seguí. Mónica venía detrás de nosotros en silencio. Cuando entramos a la oficina y el director cerró la puerta, el silencio fue ensordecedor. Finalmente, él habló. Teresa, acabo de recibir una notificación oficial de la UNESCO. Tu proyecto de alfabetización ganó el Premio Internacional UNESCO Confucio 2024. Uno de los reconocimientos más importantes en educación a nivel mundial. Hizo una pausa, como si esperara que yo reaccionara con sorpresa o emoción. No lo hice. Solo lo miré directamente a los ojos. ¿Lo sabías?, preguntó. Recibí la confirmación el lunes, respondí con voz tranquila. El mismo día que me propusieron jubilarme porque mi trabajo era obsoleto. Mónica palideció aún más. El director bajó la mirada. Teresa, nosotros, no sabíamos que habías postulado el proyecto a nivel internacional. No lo postulé yo, expliqué. El comité de la UNESCO me contactó hace 6 meses después de leer un artículo académico que publiqué sobre metodologías de alfabetización para población adulta indígena. Ellos solicitaron documentación completa del proyecto. Durante estos meses evaluaron 147 proyectos de 52 países. El nuestro fue elegido ganador. El silencio que siguió fue pesado. El director se sentó detrás de su escritorio, pasándose la mano por la cara. Mónica permanecía de pie, aferrando los documentos de la UNESCO como si fueran sus salvavidas. La ceremonia de premiación es el 8 de septiembre en París, continué. Será transmitida internacionalmente. Habrá rueda de prensa. Me solicitaron un discurso de 10 minutos explicando la metodología del proyecto.
Teresa, comenzó el director con voz cuidadosa, sobre la propuesta del lunes, obviamente necesitamos reconsiderar. No, lo interrumpí con firmeza. No necesitamos reconsiderar nada. Yo ya tomé mi decisión. Saqué de mi portafolio la carta que había escrito la noche anterior y la puse sobre el escritorio del director. Esta es mi respuesta a su propuesta. Acepto el medio tiempo como asesora externa, pero mantendré la supervisión metodológica del proyecto de alfabetización. No negociable. El director leyó la carta rápidamente. Mónica intentó acercarse para leerla también, pero él levantó la mano deteniéndola. Teresa, esto cambia todo, dijo el director. Con este premio internacional, el proyecto va a recibir atención mediática, probablemente nuevos financiamientos. No puedes quedarte solo medio tiempo. Te necesitamos de tiempo completo, coordinando todo como antes. Como antes, repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Te refieres a como antes de que me excluyeran de las reuniones? ¿Cómo antes de que me quitaran el acceso al sistema? ¿Cómo antes de que me pusieran una caja vacía en mi escritorio para que empacara mis cosas? El director cerró los ojos. Mónica miraba hacia la ventana, incapaz de sostenerme la mirada. Durante las últimas 3 semanas, continué con voz firme pero sin rabia, he sido tratada como un estorbo. Como alguien obsoleto que debe hacerse a un lado para dejar lugar a la innovación y los métodos modernos. Mis carpetas fueron confiscadas. Mi escritorio fue movido al rincón más alejado. Mis años de experiencia fueron reducidos a testimonios anecdóticos y metodologías tradicionales. Doctora Mendoza, intentó hablar Mónica. No he terminado, la interrumpí mirándola directamente. Usted, directora Salazar, dijo que mi enfoque era muy antropológico, que necesitábamos indicadores medibles, en lugar de historias bonitas. Pues bien, aquí están sus indicadores medibles. Un comité internacional de expertos evaluó 147 proyectos con metodologías científicas rigurosas, análisis cuantitativos y cualitativos exhaustivos. Y eligió el mío. El proyecto, obsoleto, diseñado por la mujer de 64 años que ya debería jubilarse. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. El director se había hundido en su silla. Mónica tenía lágrimas contenidas en los ojos, pero yo no sentía lástima por ella. En todos estos años trabajando en educación comunitaria, continué, aprendí algo fundamental: los resultados verdaderos no hacen ruido inmediato. No aparecen en gráficas llamativas ni en presentaciones de PowerPoint. Los resultados verdaderos se ven años después, en vidas transformadas, en mujeres que aprendieron a leer y ahora enseñan a sus nietas, en comunidades que entendieron que la educación es un derecho, no un privilegio. Me levanté de la silla, tomé mi portafolio. Mi propuesta está en esa carta. Medio tiempo, supervisión metodológica, respeto a mi experiencia. Si no están de acuerdo, renuncio hoy mismo y me llevo todo mi trabajo conmigo. Créanme, hay muchas universidades y organizaciones internacionales que estarían felices de tener a la ganadora del premio UNESCO en su equipo. No era amenaza vacía. Durante los últimos 3 días había recibido 4 correos de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales que se habían enterado del premio y me ofrecían posiciones. Incluso una universidad en España me había ofrecido una cátedra. Teresa, por favor, dijo el director levantándose también, no tomes decisiones apresuradas. Entiendo tu molestia. Tienes todo el derecho. Pero no destruyamos lo que construimos juntos durante tantos años. Yo no he destruido nada, respondí con firmeza. Yo seguí trabajando en silencio, haciendo mi labor con excelencia, mientras otros trataban de borrarme. La diferencia es que yo confío en mi trabajo. No necesito validación de oficinas con aire acondicionado. La validación viene de las comunidades,
de las vidas cambiadas, y ahora, del reconocimiento internacional. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé una última vez. Tienen hasta el lunes para darme una respuesta sobre mi propuesta. Yo viajo a París el 6 de septiembre. Con o sin el apoyo de esta institución, voy a recibir ese premio. Y en mi discurso voy a hablar de las 3.000 mujeres que aprendieron a leer, de las metodologías comunitarias que funcionan, y de la importancia de respetar el conocimiento acumulado en años de trabajo de campo. Salí de la oficina con la cabeza en alto. Cuando llegué a mi escritorio arrinconado, tomé la caja de cartón que habían puesto para que empacara mis cosas y la puse en el piso. No iba a empacar nada. No todavía. El resto del día fue surrealista. La noticia del premio se había filtrado por toda la oficina. Gente que me había ignorado durante semanas ahora pasaba a felicitarme. Carla se acercó llorando, pidiéndome perdón por su silencio. Roberto desapareció, no lo vi en toda la tarde. A las 4 de la tarde recibí una llamada de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Educación. Querían hacer un comunicado de prensa sobre el premio, necesitaban fotografías, información biográfica, detalles del proyecto. El premio es para la doctora Mendoza, pero también es un reconocimiento para la institución, me dijo la coordinadora de comunicación con entusiasmo. Esto posiciona a México como líder en educación comunitaria. ¡Qué rápido cambian las cosas! Hace 3 días yo era la empleada obsoleta que debía jubilarse. Ahora era el orgullo de la institución. Esa noche, al llegar a mi departamento, me serví un té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Miré la fotografía de Miguel que tenía en la mesa. Lo logré, mi amor, le dije en voz baja. Demostré que el trabajo honesto siempre encuentra su reconocimiento. Mi celular sonó. Era un mensaje de Lupita, la secretaria del director. Doctora, el director y la junta directiva se reunirán mañana en sesión extraordinaria. Tengo entendido que van a aceptar su propuesta y le van a ofrecer condiciones adicionales. Todos están asustados de que renuncie. Felicidades, doctora. Usted se merece esto y mucho más. Sonreí. No era venganza lo que sentía. Era justicia. La justicia tranquila de quien hizo bien su trabajo y dejó que los resultados hablaran por sí mismos. Abrí mi computadora y comencé a escribir el discurso para la ceremonia en París. Quería hablar de doña Rufina, de doña Esperanza, de todas las mujeres que se atrevieron a aprender a leer a los 50, 60, 70 años. Quería hablar de la importancia de respetar las metodologías que funcionan, aunque no sean modernas. Quería hablar de la dignidad del trabajo comunitario. Pero sobre todo, quería hablar de algo que había aprendido en estas últimas semanas: el verdadero poder no está en los títulos ni en las oficinas grandes. El verdadero poder está en hacer tu trabajo con excelencia, en silencio, sin esperar aplausos inmediatos, confiando en que el tiempo y los resultados hablarán por ti. A veces la mejor venganza no es el ruido. Es el éxito silencioso que llega cuando ya nadie te esperaba. El viernes por la mañana llegué a la oficina y encontré mi escritorio de vuelta junto a la ventana. Alguien lo había movido durante la noche. En mi silla había una nota escrita a mano por el director: Teresa, por favor pasa a mi oficina en cuanto llegues. Es urgente. Dejé mi portafolio sobre el escritorio y caminé hacia la oficina del director. La puerta estaba abierta. Adentro estaban él, el subdirector administrativo, y la coordinadora de comunicación social. Mónica Salazar no estaba. Teresa, gracias por venir, dijo el director señalando una silla. Por favor, siéntate. Tenemos que hablar. Me senté. Los 3 me miraban con una mezcla de respeto y nerviosismo que no había visto antes. Anoche tuvimos una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, comenzó el director. Analizamos la situación.
El premio de la UNESCO es extremadamente importante para la institución. Pero más importante aún es reconocer el error que cometimos contigo. Hizo una pausa. Yo permanecí en silencio, esperando. Hemos decidido no solo rechazar tu propuesta de medio tiempo, sino ofrecerte algo mejor, continuó. Queremos crear una dirección de metodologías comunitarias, con tú como directora. Tendrías tu propio equipo, presupuesto propio, autonomía completa para diseñar e implementar proyectos. Sería un reconocimiento formal a tu trayectoria y tu expertise. ¿Y la directora Salazar?, pregunté directamente. El director intercambió miradas con los otros dos. Mónica ha sido reasignada. Coordinará proyectos administrativos. Ya no tendrá injerencia en el área de educación comunitaria. Así que Mónica había sido removida. No sentí alegría, pero tampoco lástima. Había jugado un juego de poder sin considerar que el poder verdadero no viene de los títulos sino del trabajo genuino. La noticia del premio saldrá en medios nacionales el lunes, intervino la coordinadora de comunicación. Ya preparamos el comunicado de prensa. También han llamado varios medios solicitando entrevistas contigo. Televisa, TV Azteca, El Universal, Reforma. Todos quieren conocer tu historia. Mi historia, repetí lentamente, es la historia de 3.000 mujeres que aprendieron a leer. No es mi historia personal. Exacto, dijo el director. Por eso necesitamos que estés al frente. Que cuentes con tus propias palabras lo que significa este proyecto. Nadie más puede hacerlo con la autenticidad que tú tienes. Me quedé en silencio durante varios segundos. Pensé en todas las veces que había sido excluida, ignorada, minimizada en las últimas semanas. Pensé en la caja vacía que me pusieron para que empacara. Pensé en Mónica diciendo que mi trabajo era muy antropológico y poco medible. Necesito pensar mi respuesta, dije finalmente. Me la darán por escrito, con todos los detalles de la propuesta. La revisaré este fin de semana y les responderé el lunes. Por supuesto, aceptó el director rápidamente. Te preparamos un documento formal con todos los términos. También incluimos un aumento salarial del 30% y apoyo completo para tus viajes a París y cualquier otro evento internacional relacionado con el premio. Me levanté para irme. El subdirector administrativo habló por primera vez. Doctora Mendoza, quiero ofrecerle una disculpa personal. Yo vi lo que estaba pasando con su exclusión de las reuniones y no dije nada. Fue cobardía de mi parte. Usted no merecía ese trato. Asentí en silencio. Al menos alguien tenía el valor de admitir su complicidad en el silencio. Cuando regresé a mi escritorio, Carla estaba esperándome. Tenía los ojos rojos de llorar. Doctora, necesito hablar con usted, me dijo con voz temblorosa. Ven, Carla, siéntate, le dije señalando la silla junto a mi escritorio. Yo sabía lo que estaba pasando, comenzó entre sollozos. Sabía que la estaban sacando del proyecto. Mónica nos había dicho en reuniones privadas que usted ya no tenía la energía para liderar proyectos modernos, que era tiempo de que descansara. Yo escuchaba todo eso y no decía nada porque tenía miedo de perder mi trabajo. Pero usted fue quien me capacitó, quien confió en mí cuando nadie más lo hacía. Y yo la traicioné con mi silencio. Le puse la mano en el hombro. Carla, entiendo el miedo. Entiendo que tengas hijos que mantener. No te culpo por tu silencio. Pero quiero que aprendas algo de esto. Hay momentos en la vida donde tienes que decidir si vas a ser testigo silencioso de una injusticia o si vas a defender lo correcto, aunque te cueste. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo que pasó aquí no fue solo contra mí, continué. Fue contra el valor del trabajo comunitario, contra el respeto a la experiencia acumulada, contra la idea de que las personas mayores todavía tienen mucho que aportar.
Mónica no me estaba sacando a mí, estaba sacando todo lo que yo represento. El teléfono de mi escritorio sonó. Era la recepción. Doctora Mendoza, hay un reportero de La Jornada aquí abajo. Dice que quiere hacerle unas preguntas sobre el premio de la UNESCO. ¿Lo atiendo? Dígale que pase, respondí. Era hora de que esta historia se contara públicamente. El reportero era un hombre joven, de unos 30 años, con grabadora y libreta. Se presentó como Fernando Campos, de la sección de Educación. Doctora Mendoza, recibí la nota de prensa sobre el premio UNESCO, pero quiero conocer la historia detrás de esto. No solo el proyecto, sino su trayectoria, los obstáculos que enfrentó. Me interesa el contexto completo. Me sorprendió su enfoque. No era la típica entrevista superficial sobre logros y fechas. ¿Cuánto tiempo tiene?, le pregunté. El que sea necesario. Esta historia merece ser contada bien. Durante las siguientes 2 horas le conté todo. Mi infancia en Tlaxiaco, mi madre analfabeta que se sacrificó para que yo estudiara, mis años enseñando en comunidades rurales, el diseño del proyecto de alfabetización, las 3.000 mujeres que habían aprendido a leer. También le conté sobre las últimas semanas. La exclusión sistemática, las reuniones sin mí, el intento de jubilarme forzosamente. ¿Por qué cree que intentaron sacarla justo antes de que se anunciara el premio?, preguntó Fernando. Porque no valoraban lo que no entendían, respondí. Para ellos, un proyecto sin gráficas bonitas ni términos en inglés no puede ser exitoso. No entienden que transformar una vida humana es el indicador más importante que existe. Fernando escribía rápido en su libreta. Esta es una historia de edadismo en el sector educativo. De cómo las instituciones desechan a sus trabajadores más experimentados en nombre de la modernización. Tenía razón. No era solo mi historia. Era la historia de miles de profesionales mayores que son empujados a la jubilación cuando todavía tienen tanto que aportar. La entrevista terminó cerca de las 2 de la tarde. Fernando me prometió que el artículo saldría el domingo en la portada de la sección de Educación. Esa noche, en mi departamento, recibí una llamada inesperada. Era doña Rufina, la mujer de Santa María Yaviche que había aprendido a leer a los 63 años. Maestra Teresa, me dijo con su voz emocionada, me acaba de llamar mi hijo desde Los Ángeles. Vio en internet que usted ganó un premio grande por enseñarnos a leer. Quiero que sepa que gracias a usted yo ahora puedo leer las cartas de mi hijo sin pedirle ayuda a nadie. Usted cambió mi vida, maestra. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente salieron. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de confirmación. Confirmación de que había elegido el camino correcto, de que el trabajo importaba, de que ningún premio internacional era más valioso que escuchar a doña Rufina decir, usted cambió mi vida. Gracias, doña Rufina, le dije con voz quebrada. Ustedes también cambiaron la mía. El domingo por la mañana fui a comprar el periódico a la tienda de la esquina. Ahí estaba, en la portada de la sección de Educación de La Jornada, la maestra que alfabetizó a miles y fue excluida por obsoleta, gana premio UNESCO. La fotografía era una que Fernando había tomado en mi escritorio, con mis carpetas azules de fondo y una fotografía de doña Rufina en mis manos. El artículo era extenso, detallado. Fernando había investigado no solo mi historia, sino también el contexto del edadismo en el sector educativo mexicano. Incluía testimonios anónimos de otros profesionales mayores que habían sido forzados a jubilarse prematuramente. Y al final, una declaración que el director había dado cuando Fernando lo contactó, la doctora Mendoza es un activo invaluable para nuestra institución. Estamos orgullosos de su logro y le ofrecemos todo nuestro respaldo. Sonreí con ironía. Hace una semana ese mismo director me ofrecía jubilación forzosa. Mi teléfono no paró de sonar en todo el día.
Llamadas de excolegas, de maestras rurales con quienes había trabajado, de periodistas solicitando entrevistas. También mensajes de universidades y organizaciones internacionales felicitándome, algunos, ofreciéndome colaboraciones futuras. El lunes por la mañana llegué a la oficina y todo había cambiado. Gente que antes me ignoraba ahora me saludaba efusivamente. Mi escritorio junto a la ventana tenía flores frescas y una tarjeta firmada por todo el equipo. Roberto Fuentes, quien había confiscado mis carpetas azules, pasó frente a mi escritorio sin atreverse a mirarme. A las 9 en punto entré a la oficina del director. Me entregó un folder con el documento formal de la propuesta, Dirección de Metodologías Comunitarias, equipo de 5 personas, presupuesto anual de 2 millones de pesos, autonomía completa, aumento salarial del 30%. ¿Qué opinas, Teresa?, preguntó con ansiedad mal disimulada. Leí el documento completo. Era una oferta generosa. Pero había algo que faltaba. Acepto, dije finalmente, con 3 condiciones adicionales. El director se tensó. Dime. Primera, quiero que Carla Ramírez sea mi subdirectora. Ella conoce el proyecto, ha trabajado conmigo durante años, y merece una oportunidad de crecimiento. Hecho, aceptó el director inmediatamente. Segunda, quiero autoridad final sobre cualquier modificación metodológica del proyecto. No más cambios impuestos por gente que nunca ha pisado una comunidad rural. También aceptado. Tercera, quiero que esta institución establezca un protocolo formal contra el edadismo laboral. Que ningún empleado mayor de 50 años pueda ser forzado a jubilarse basándose únicamente en su edad. Que la experiencia acumulada sea valorada, no despreciada. El director guardó silencio durante varios segundos. Finalmente asintió. Voy a proponer ese protocolo al consejo directivo. Tienes mi palabra. Firmé el documento. No era solo por mí. Era por todos los profesionales mayores que habían sido desechados, por todas las maestras rurales cuyo conocimiento era ignorado en favor de teorías que nunca habían sido probadas en campo. Los días siguientes fueron una vorágine. Entrevistas en radio y televisión, reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación, llamadas de organizaciones internacionales. Pero en medio de todo eso, seguía haciendo lo que siempre había hecho, trabajar. El 6 de septiembre tomé el vuelo a París. La institución pagó boleto en clase ejecutiva y hotel de 4 estrellas. Viajé sola, con mi maleta pequeña y mi portafolio de siempre. En el avión, mientras sobrevolábamos el Atlántico, saqué las fotografías de las mujeres alfabetizadas. Doña Rufina, Doña Esperanza, Doña Carmen, Doña Lucía. Todas ellas estarían conmigo en ese escenario, aunque no físicamente. El 8 de septiembre, en el auditorio de la UNESCO en París, me senté entre los otros 2 ganadores, un profesor de Finlandia y una activista de Bangladesh. El salón estaba lleno de representantes de más de 50 países, funcionarios de organismos internacionales, académicos reconocidos. Cuando anunciaron mi nombre, caminé al escenario con las piernas temblando ligeramente. Recibí el diploma y la medalla de manos de la directora general de la UNESCO. Los aplausos resonaron en ese auditorio histórico donde se habían tomado decisiones que cambiaron el mundo. Me paré frente al micrófono. Respiré hondo. Y comencé mi discurso. Mi nombre es Teresa Mendoza. Tengo 64 años. Soy hija de una mujer que nunca aprendió a leer bien, pero que se sacrificó para que yo pudiera estudiar. Hace 3 semanas me dijeron que mi trabajo era obsoleto, que era tiempo de jubilarme, que mis métodos eran demasiado tradicionales para el mundo moderno. Vi caras de sorpresa en el público. No era el discurso típico de agradecimientos protocolarios. Pero estoy aquí hoy porque aprendí algo fundamental en 37 años trabajando en educación. Los métodos que funcionan no son los más modernos ni los más tecnológicos.
Son los que respetan la dignidad de las personas, los que entienden que cada estudiante tiene su propio ritmo, los que construyen conocimiento desde la realidad de las comunidades. Hablé de doña Rufina, de su llanto de alegría cuando pudo leer la carta de su hijo. Hablé de las 3.000 mujeres que habían transformado sus vidas. Hablé de la importancia de valorar la experiencia acumulada en lugar de desecharla en nombre de la innovación. Este premio no es mío, concluí con voz firme. Es de cada mujer que se atrevió a aprender a leer a los 50, 60, 70 años. Es de cada maestra rural que trabaja en condiciones difíciles pero con pasión inquebrantable. Y es un recordatorio de que la edad no es un obstáculo para la excelencia, sino una acumulación de sabiduría que debemos respetar. Los aplausos fueron largos y fuertes. Varias personas se pusieron de pie. Vi a la representante de México limpiándose las lágrimas. Después de la ceremonia, durante la recepción, me rodearon académicos y funcionarios de todo el mundo. Una profesora de Kenia me abrazó llorando: tengo 62 años y mi universidad me está presionando para jubilarme. Su historia me da esperanza. Un representante del Banco Mundial me pidió una reunión para discutir la posibilidad de replicar mi metodología en otros países africanos. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, llamé a Carla. Doctora, la ceremonia fue transmitida en vivo. La vimos en la oficina todos juntos. Su discurso fue hermoso. Muchos lloramos. ¿Y el director? Estaba ahí. Cuando usted habló de que le dijeron que su trabajo era obsoleto, él bajó la mirada. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que hicieron. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia las luces de París. Pensé en mi madre, en Miguel, en todas las personas que habían confiado en mí cuando yo misma dudaba. Pensé en las últimas semanas de exclusión y humillación. Y entendí algo profundo: a veces el reconocimiento llega justo cuando ya no lo estás buscando, cuando has aprendido que tu valor no depende de lo que otros opinen de ti. La justicia del tiempo llega sin hacer ruido, pero cuando llega, transforma todo. Regresé a México el 12 de septiembre. En el aeropuerto me esperaba un pequeño grupo: Carla con un ramo de flores, Lupita la secretaria, y para mi sorpresa, 3 mujeres con trajes tradicionales oaxaqueños. Eran doña Rufina, doña Esperanza y doña Carmen. Habían viajado desde sus comunidades para recibirme. Maestra Teresa, me dijo doña Rufina abrazándome con fuerza, vimos la ceremonia en internet en el centro comunitario. Lloramos de orgullo. Usted nos representó a todas nosotras. Ese abrazo valía más que cualquier medalla de oro. El lunes siguiente inauguré oficialmente la Dirección de Metodologías Comunitarias. Mi nueva oficina era amplia, con ventanas grandes y un escritorio de madera sólida. En la pared colgué las fotografías de las mujeres alfabetizadas. Eran mi verdadero título, mi verdadero doctorado. Carla llegó temprano, nerviosa por su primer día como subdirectora. Doctora, no sé si esté lista para esto, me dijo. Nadie está completamente listo para nada, le respondí. Pero yo confío en ti. Y voy a estar aquí para guiarte, igual que tú vas a estar para las nuevas generaciones que vendrán después de nosotras. Esa tarde tuvimos nuestra primera reunión de equipo. 5 personas jóvenes, entre 25 y 35 años, todos con maestrías en educación pero sin experiencia real en campo. Les hablé con claridad. Van a trabajar conmigo, pero no van a trabajar detrás de un escritorio. Todos ustedes irán a comunidades rurales. Dormirán en petates si es necesario. Comerán lo que las familias compartan con ustedes. Aprenderán que la educación no son teorías bonitas en libros, sino transformación real en vidas reales. Uno de ellos, un muchacho llamado David de apenas 26 años, levantó la mano. Doctora Mendoza, ¿usted cree que nuestros métodos modernos pueden convivir con sus métodos tradicionales? Sonreí. Era una pregunta honesta.
David, yo no tengo métodos tradicionales. Tengo métodos probados. La diferencia es importante. Y ustedes no tienen métodos modernos. Tienen herramientas nuevas. La clave es combinar lo mejor de ambos mundos, la tecnología al servicio de la pedagogía comunitaria, no al revés. Las semanas siguientes fueron intensas pero satisfactorias. Diseñamos un nuevo programa de capacitación para maestras rurales que combinaba talleres presenciales con seguimiento digital. Establecimos alianzas con universidades para documentar académicamente nuestras metodologías. Y comenzamos a preparar la expansión del proyecto a otros estados. Un mes después de mi regreso de París, Mónica Salazar me pidió una reunión. La recibí en mi oficina nueva. Llegó sin su actitud arrogante de antes, con el rostro demacrado y los ojos cansados. Doctora Mendoza, comenzó con voz temblorosa, vine a ofrecerle una disculpa. Una disculpa real, sin justificaciones. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Yo me dejé cegar por la ambición. Quería demostrar que era capaz de transformar el proyecto, de dejarlo bajo mi marca. Vi su experiencia como un obstáculo en lugar de un activo. Y fue el error más grande de mi carrera. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté sin dureza. Porque he tenido tiempo para reflexionar. Mi reasignación fue un golpe duro. Pero también fue una lección necesaria. Aprendí que el verdadero liderazgo no es borrar lo que otros hicieron para imponer tu visión. Es construir sobre los cimientos que ya existen, respetando a quienes llegaron antes que tú. Asentí lentamente. Mónica, no te guardo rencor. Pero quiero que entiendas algo, no me hiciste un favor al intentar sacarme. Me hiciste un favor al obligarme a defender mi trabajo. A veces necesitamos que nos cuestionen para recordar por qué hacemos lo que hacemos. Ella se limpió una lágrima. ¿Cree que algún día pueda regresar al área de educación comunitaria? Cuando hayas aprendido lo que significa ponerte las botas y caminar 3 horas bajo el sol para llegar a una comunidad, respondí con firmeza pero sin crueldad, ven a hablar conmigo. Siempre hay espacio para quien está dispuesto a aprender con humildad. Mónica salió de mi oficina en silencio. No sé si algún día regresará. Pero al menos tuvo el valor de reconocer su error, y eso ya era algo. En diciembre recibí una invitación del Banco Mundial para presentar mi metodología en su conferencia anual sobre educación en Washington. También una universidad en Barcelona me ofreció una cátedra visitante para el siguiente año. Y 3 países africanos solicitaron asesoría para implementar programas similares en sus comunidades rurales. Pero lo que más valor tuvo para mí llegó en enero, una carta escrita a mano por doña Rufina. Con letra temblorosa pero clara, había escrito: Maestra Teresa, le escribo esta carta yo sola, sin ayuda de nadie. Mi hijo me mandó dinero para Navidad y yo pude leer la carta que me escribió. También le contesté. Ahora le estoy enseñando a leer a mi nieta de 8 años. Usted no solo me enseñó letras, maestra. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar tu vida. Gracias por no rendirse cuando todos querían que se fuera. Si usted se hubiera ido, yo nunca hubiera aprendido a escribir esta carta. Con cariño, Rufina. Guardé esa carta en un marco junto a mi diploma de la UNESCO. Para mí tenían el mismo valor. Una tarde de febrero, mientras revisaba reportes en mi oficina, entró Carla con una sonrisa enorme. Doctora, acaban de aprobar el protocolo contra el edadismo laboral. Ya es política oficial de la Secretaría de Educación. Ningún empleado podrá ser forzado a jubilarse basándose solo en su edad. La experiencia será valorada como criterio de promoción. Me recosté en mi silla con satisfacción. Ese protocolo beneficiaría a miles de profesionales que vendrían después de mí. En todos estos meses había aprendido algo fundamental sobre la justicia: no siempre llega cuando la esperas,
ni como la esperas. Pero cuando haces tu trabajo con excelencia, cuando sirves con humildad, cuando te mantienes firme en tus principios sin hacer ruido innecesario, la verdad eventualmente sale a la luz. Las 3 semanas que pasé sentada en pasillos, excluida de reuniones, tratada como un estorbo, fueron dolorosas. Pero también fueron necesarias. Me enseñaron que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Me enseñaron que la dignidad se lleva por dentro, callada y firme. Me enseñaron que el trabajo bien hecho eventualmente se reconoce, aunque tome tiempo. Ahora, cuando paso por los pasillos de la secretaría, los jóvenes me saludan con respeto genuino. No por mi título ni por mi edad, sino porque he demostrado que la experiencia combinada con la apertura mental puede crear algo poderoso. Mi madre siempre decía, Teresa, la educación es lo único que nadie te puede quitar. Tenía razón. Pero yo agregaría algo, el trabajo honesto, el servicio genuino, el impacto real en vidas reales, eso tampoco te lo pueden quitar. Puedes perder títulos, oficinas, reconocimientos institucionales. Pero las vidas que transformaste, las personas que ayudaste, el legado que construiste, eso permanece para siempre. Y cuando mi nombre sonó en la ONU, cuando recibí ese premio internacional, no fue porque hice ruido ni porque busqué reflectores. Fue porque durante 16 años, en silencio, con dedicación inquebrantable, transformé vidas. Una mujer a la vez. Una comunidad a la vez. Una metodología probada a la vez. Esa es la lección que quiero dejar, tu trabajo habla por ti. No necesitas gritar tu valor. Solo necesitas hacerlo bien, con alma, con propósito, y dejar que el tiempo haga justicia. A mis 64 años, no estoy pensando en jubilarme. Estoy pensando en los próximos 10 años de trabajo, en las miles de mujeres más que aprenderán a leer, en los jóvenes profesionales que formaré para que continúen este legado. Porque al final, de eso se trata la vida, no de cuánto tiempo viviste, sino de cuántas vidas tocaste. No de cuántos premios recibiste, sino de cuántas personas transformaste. No de qué tan ruidoso fue tu éxito, sino de qué tan profundo fue tu impacto. Y si algo he aprendido en estos meses es que la justicia del tiempo llega sin hacer ruido, pero cuando llega, cambia todo. Solo tienes que tener la paciencia de esperar y la dignidad de seguir haciendo lo correcto, aunque nadie esté mirando.